Hola amigos, amigas. Hoy vengo a compartir con ustedes un tema apasionante que es la gestión o la administración de datos. Esta primera parte trata de compartir con cada uno de ustedes conocimientos relacionados a una adecuada gestión de los datos, porque sabemos que todo tipo de organizaciones, pequeñas, grandes, utilizan actualmente sistemas de información, redes de comunicación y tecnología Internet para conducir la mayor parte de sus negocios y de esta manera alcanzar nuevos niveles de eficiencia, eficacia, competitividad y rentabilidad. Pero básicamente tenemos que empezar a hacer el estudio, el análisis de los datos o la gestión de los datos. Y para eso se propone un contenido que hace referencia a entender en principio lo que es un dato, lo que es información y lo que es conocimiento. Y luego, ¿no es cierto?, hacer una definición o entender lo que es ciencia de datos, que actualmente se está internalizando el conocimiento y tratando de aplicar ese conocimiento a las entidades públicas y privadas, ¿sí?, específicamente en nuestro país. Y como tercer elemento, vamos a tocar, ¿no es cierto?, lo que es el Data Warehouse. Y para poder abordar esa temática de la gestión de datos, tenemos que empezar a entender lo que realmente es dato, información y conocimiento. Sabemos muy bien que un dato no tiene valor semántico por sí mismo. Es un dato en bruto. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que existen muchos datos que por sí solo no representan absolutamente nada, ¿sí? Tenemos una infinidad de datos por acá, por allá. Existen datos del mundo real que cada día aumenta el volumen de datos, multiplicándose a medida que pasan los minutos y las horas, y se van agrupando en diferentes y diversos lugares. En este preciso momento, algunas personas estarán realizando sus compras, ¿sí?, en algunas tiendas, otras personas estarán realizando ventas, otras personas estarán proveyendo, ¿no es cierto?, sí, productos o servicios. Pero estamos hablando de una infinidad de datos. Y como el dato por sí solo no tiene sentido, tenemos que hablar de lo que es la información. Y en términos sencillos, información es la expresión de un conjunto de datos con su significado dentro de un contexto en forma de mensaje con el propósito de informar. Y podemos en este gráfico aprovechar, si bien hay un conjunto de datos y en base a una fórmula obtenemos cierta información, por ejemplo, la persona debe tomar una decisión en base a este resultado, en base a esta información. Entonces, la información es lo fundamental que se basa en el conjunto de datos de alguna manera interrelacionados. Desde ese punto de vista, debemos considerar la importancia de los datos. Y en un esquema o un gráfico vamos a tratar de explicar la importancia de estos datos. Los datos tienen que ser clasificados, los datos tienen que ser gestionados de alguna manera. Y para que sean gestionados o clasificados, pero el procesamiento no se hace como sea. El procesamiento es producto del conocimiento que tiene la persona,
las personas o la empresa con una herramienta más sencilla, Excel, si tienes el conocimiento de hacer el procesamiento con Excel, ¿sí?, puedes generar información. Pero si esos datos previamente estudiados, analizados, se procesan basado en el conocimiento, no necesariamente en Excel, que es lo más básico. Puedes utilizar una u otra herramienta más profesional. Por ejemplo, podría ser MySQL, SQL Server, Postgres o alguna herramienta que me permita procesar adecuadamente estos datos para generar información. Y cuando generamos información, estamos hablando de algunos conceptos básicos de la información. Si bien la información básicamente hace referencia a la interrelación de los datos que se han procesado, pero la información tiene cualidades que se las tiene que cumplir para tomar la mejor decisión. ¿Sí? Una cualidad fundamental, producto del procesamiento, es que la información tiene que ser precisa, la información tiene que ser íntegra, la información tiene que ser oportuna, la información tiene que ser interesante y la información tiene que ser coherente. Bajo estas cualidades, ¿no es cierto?, lo que buscamos es la utilidad de la información. Y cuando la información es útil, ¿sí?, obviamente se va a tomar las mejores decisiones. Y para tomar una decisión, buena o mala, se necesita, obviamente, conocimiento. No cualquiera, ¿no es cierto?, puede tomar una decisión, ¿sí? Eso dependerá del contexto en el que se está desenvolviendo, ¿sí?, la persona, ¿sí?, el equipo o la empresa. Luego de la decisión existe un resultado y este resultado, ¿no es cierto?, va, ¿sí?, a sumar una serie de aprendizajes para incrementar nuestro conocimiento. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, vamos aplicando o vamos incrementando nuestro conocimiento para que la empresa en general, ¿no es cierto?, sea eficiente, sea eficaz, sea rentable. Sabemos muy bien que la fuente de los datos es variable. En este gráfico podemos observar que en base a los datos del mundo real, debemos tratar de modelar estos datos. De hecho, existen una serie de datos, ¿sí?, en este gráfico que para nosotros es muy conocido, ¿no es cierto?, asistir, por ejemplo, a un supermercado. En un supermercado hay diferentes actores, hay diferentes productos, hay diferentes servicios. Por tanto, podemos indicar, ¿no es cierto?, que acá, por ejemplo, tenemos a una persona, ¿sí?, una persona que está cumpliendo un rol. Acá tenemos otra persona que cumple también un rol, ¿sí? Acá tenemos otra persona y, en fin, tenemos varias personas. Por tanto, estamos hablando del rol que cumplen estas personas. Por supuesto también que acá existe otra persona. Pero cumplen diferentes roles, ¿sí? El rol que cumplen estas personas, ¿no es cierto?, son de clientes. Por lo tanto, es importante hablar de datos de clientes, ¿no es cierto? Datos de clientes. Mientras acá estamos hablando de datos, por ejemplo, de cajeros, ¿sí?, o personas que de alguna manera están registrando, los productos, ¿no es cierto?, están registrando las ventas, ¿sí?, que se realiza en un determinado día, en un determinado horario. Y por supuesto existen, ¿sí?, una serie de productos. Por ejemplo, acá tenemos un determinado producto, acá existen otros productos, de la misma forma, ¿no es cierto?, infinidad de productos que se tiene, ¿sí?,
en este contexto. Y el contexto, por ejemplo, podría ser un supermercado. Y esto podemos generalizar, ¿no es cierto?, ¿sí?, en el mundo real. Dependiendo del contexto, podemos hablar, por ejemplo, si es en hospitales, estamos hablando de datos de pacientes, datos de médicos, datos de laboratorios, datos de farmacia, etcétera. Y así sucesivamente en el contexto en el cual nos encontramos. Por tanto, la ciencia de datos es un campo multidisciplinario que utiliza métodos, metodologías, modelos, procesos, algoritmos y sistemas científicos básicamente para extraer valor de los datos. Y acá hay que recalcar la importancia, ¿no es cierto?, de los datos. En este mundo real existen muchísimos datos, pero de esos datos, dice la ciencia, se ocupa de extraer el valor de esos datos. Y esos datos están, ¿no es cierto?, sí, en la web, están en las redes sociales, están en los teléfonos inteligentes. Esos datos, ¿no es cierto?, pueden ser de clientes, de proveedores, de productos, de servicios, ¿sí? Pueden ser esos datos provenientes de máquinas que generan información y en algún momento se convierten en datos de entrada para otras máquinas, datos provenientes de sensores, en fin, una serie de datos que hay que hacer el estudio, la investigación, ¿no es cierto?, de estos datos. La ciencia de datos revela tendencias y genera información que las empresas pueden utilizar para tomar las mejores decisiones. Básicamente, la ciencia de datos es la disciplina de hacer que los datos sean útiles. La ciencia de datos aplicada requiere, por supuesto, el desarrollo de habilidades. La ciencia de datos es un concepto para unificar, ¿no es cierto?, estas habilidades, este conocimiento relacionado a la estadística, al análisis de datos, al machine learning y sus métodos relacionados para entender y analizar fenómenos reales con datos. Y podemos hablar del ciclo de vida, del proceso, ¿no es cierto?, que sigue la ciencia de datos en su forma básica. Existe una definición del problema, luego de entender el problema, luego de que el problema esté adecuadamente gestionado, o los requerimientos, ¿no es cierto?, sí sean entendibles. ¿Sí? Esos requerimientos se almacenan en una base de datos. De esa base de datos se hace la extracción. En esa base de datos se hace la limpieza de los datos y obviamente se cargan los datos. Y estamos hablando básicamente del machine learning. Y el machine learning, ¿no es cierto?, es una otra tecnología. En base al machine learning, ¿no es cierto?, hacemos un modelaje de despliegue y administración y nuevamente ingresamos, ¿no es cierto?, una especie de loop para poder gestionar los datos y hablar de la ciencia de datos. La ciencia de datos es una estructura, es una actividad multidisciplinaria donde consideramos diferentes aspectos. Por ejemplo, al hablar de la ciencia de datos, tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de las técnicas analíticas en primer lugar. Y luego tenemos que hablar de la experiencia que se tiene en el campo o en el contexto en el que uno se desarrolla. Debemos hablar del análisis de negocios, de la gestión o administración de los interesados, la capacidad, ¿no es cierto?, de poder contar lo que pasa en la empresa o la entidad y llevar adelante una comunicación efectiva en los negocios, realizar consultorías y resolver problemas. Como podrán observar, también tenemos un ciclo de vida, ¿no es cierto?, pero en este caso, sí, especificando que muchas disciplinas, muchas profesiones, ¿no es cierto?,
tienen que participar a la hora de hablar de la ciencia de datos. Y cuando estamos hablando de las técnicas analíticas, por ejemplo, nos está reclamando acá tener el conocimiento necesario y suficiente, por ejemplo, relacionado a la estadística, a las matemáticas, al reconocimiento de patrones, a la minería de datos, al aprendizaje, ¿sí?, automático, que es el machine learning, la inteligencia artificial, las redes neuronales, la visualización de los datos, la prueba de hipótesis, el modelado de datos, el ingeniero de soluciones basadas en Big Data, el análisis de datos exploratorios y el modelado de análisis. Por lo tanto, no es de exclusividad de los informáticos, no es de exclusividad, ¿no es cierto?, de los comunicadores sociales, porque habla mucho de información. De alguna manera, ¿no es cierto?, las personas de la calle, ¿sí?, las personas que asisten a unidades educativas, los profesionales, tienen el desafío de tener una educación, un conocimiento integral. Es más, la empresa o la entidad o organización tiene que contar con un conjunto de personas, ¿no es cierto?, para tratar de implementar la ciencia de datos. Entonces algunos ya se estarán preguntando, ¿entonces la ciencia de datos es magia? Por supuesto que no. Es algo así como una jardinería. En una jardinería, ¿no es cierto?, podemos identificar, por ejemplo, al jardinero. Podemos identificar a las semillas, o sea, los algoritmos. Y podemos identificar los nutrientes, ¿no es cierto?, que necesitan, ¿sí?, las semillas. Y las plantas, o podríamos decir el producto final, es el modelo o el programa. Por lo tanto, es una realidad. Y esta realidad, que proviene del mundo real, ¿sí?, que merece hacer el estudio detallado de lo que realmente son los datos. De ahí la importancia, ¿sí?, del estudio de los datos, del análisis de los datos, de la investigación de los datos, para después o posteriormente hablar de información. Porque el que tiene información tiene poder. Y con relación a esta otra temática muy interesante, que hace referencia al Data Warehouse, podemos definir al Data Warehouse como un almacén electrónico, donde una empresa mantiene una gran cantidad de información, ¿sí? Hay información, ¿no es cierto?, por ejemplo, proveniente de recursos humanos. Hay información proveniente de otro departamento o área funcional, por ejemplo, gestión de la calidad. Hay otro departamento, ¿no es cierto?, proveniente de la misma entidad, por ejemplo, podría ser de organización y métodos. Otro departamento que podría ser, ¿sí?, de auditoría interna, ¿sí? Otro departamento, por ejemplo, podría ser de ventas, ¿sí?, departamento de manufactura y producción, etcétera. En términos sencillos, estos datos que están están almacenados en diferentes bases de datos, ¿sí?, en diferentes bases de datos, tienen que ser almacenados en una base de datos centralizada. Y la teoría nos indica, ¿no es cierto?, que el Data Warehouse va a almacenar datos en forma segura, fiable, fácil de recuperar y fácil de administrar.
El Data Warehouse es una herramienta que facilita la toma de decisiones dentro de una empresa, así como también mejora la calidad de estas. Está íntimamente relacionado con los sistemas ERP o la planificación de recursos empresariales. Acá podemos observar, basado en la definición de lo que es data, esa palabra data, y lo que es warehouse. Sabemos muy bien, ¿no es cierto?, que data en español es datos y warehouse es almacén. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos del data warehouse, estamos hablando del almacén de datos. Pero acá tenemos en este gráfico, ¿sí?, un almacén de datos tradicional. Pero el data warehouse hay que entenderlo un poco más allá que un simple almacén de datos, aunque se refiere, ¿no es cierto?, ¿sí?, a un espacio de almacenamiento permanente, ¿sí?, en este caso de productos. Y estos productos, la variedad de estos productos que podemos ver en este almacén, podemos rescatar, ¿no es cierto?, un concepto también básico, metadatos. Están incrustados otros datos. Por tanto, el data warehouse, si bien en su traducción hace referencia a un almacén, si el data warehouse aplicando la tecnología es mucho más. Representa almacenar en una base de datos provenientes de diferentes sistemas, datos provenientes de diferentes áreas funcionales o departamentos, datos provenientes inclusive del mundo exterior a la empresa. Y acá tenemos una arquitectura básica. En esta arquitectura podemos observar, ¿no es cierto?, diferentes, por ejemplo, ¿sí?, áreas funcionales. La gerencia de activos, el planeamiento. ¿Sí? Acá tenemos otra área funcional, la ingeniería de planeamiento de proyectos. Por acá tenemos otra área funcional, el departamento de mantenimiento, operación, de atención al cliente. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, tenemos muchas áreas funcionales o departamentos en el negocio. Básicamente, de lo que se trata es lograr con un data warehouse, ¿sí?, almacenar datos en una sola base de datos. Y en este caso podemos observar que es una base de datos corporativa, el data warehouse. Una característica fundamental es que la base de datos o el data warehouse almacena datos provenientes de diferentes fuentes, ¿sí? Y estas fuentes inclusive, ¿no es cierto?, pueden ser externas o internas. Hay una arquitectura que está dividida en capas o niveles, ¿sí? Una primera capa es las fuentes y el ETL. Otra capa es el almacén, otra capa son los data marts, y otra capa es la explotación, ¿no es cierto?, ¿sí?, del data warehouse. Todos estos factores son parte del data warehouse y están basadas en la arquitectura. Cuando hablamos de las fuentes y ETL, estamos hablando, ¿no es cierto?, que son datos que provienen, por ejemplo, de los cajeros automáticos, provienen de los supermercados, provienen de los CRM, de los CSM, de los ERP. Y cuando hablamos de ETL, ¿no es cierto?, ETL son las iniciales de la extracción, de la transformación y de la carga. O sea, estos datos que provienen de diferentes fuentes, ¿no es cierto?, infinidad de datos, hay que saberlos extraer. Una vez que hemos extraído o hemos gestionado los datos, ¿sí?, los procesamos o los transformamos y luego los cargamos, podemos generar cierta información. Y cuando hablamos en esta otra capa del almacén, ¿sí?, estos datos, una vez depurados, transformados, son almacenados en un data warehouse. Y específicamente, cuando hablamos del data marts, estamos hablando, ¿sí?, de almacenes más pequeños, o si quieren ustedes, ¿no es cierto?, un conjunto de datos específicos en un determinado contexto. Por tanto, una empresa puede tener un data mart, como por ejemplo para el área funcional de recursos humanos, para el área funcional de presupuestos, ¿sí?, otro, por ejemplo, para la disciplina del departamento de auditoría, otro para manufactura y producción,
otro para ventas, otro datamart para compras, etc. Y la capa explotación involucra a todos los sistemas que permiten realizar la consulta con fines analíticos. O sea, es la generación de informes, es la generación de reportes, ¿sí? Que al fin y al cabo la empresa o la entidad o institución requiere para tomar las mejores decisiones. Estamos hablando básicamente que la alta gerencia pueda tomar las mejores decisiones con información provenientes de las diferentes áreas funcionales. Por ejemplo, podrían ser estos datos, esta información proveniente de manufactura y producción, de recursos humanos, de gestión de la calidad, de presupuestos, de contabilidad, etcétera. Lo que tiene acá la alta gerencia es, ¿sí?, una especie de cuadro de mando de control, un tablero electrónico que provienen de diferentes fuentes, ¿sí?, la información, pero tiene información consolidada, tiene información, ¿no es cierto?, para que le pueda tomar la mejor decisión la alta gerencia, utilizando herramientas, por ejemplo, los sistemas de inteligencia de negocios, los sistemas de planificación de recursos empresariales, los sistemas de información gerencial, los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, etcétera, ¿no es cierto?, que están tratando de apoyar, ¿sí?, a los objetivos institucionales y tratar de cumplir con la misión y visión de la empresa. Es todo cuanto puedo compartir con ustedes.